Buenas tardes con todos. Hoy me corresponde exponer sobre dos conceptos clave para entender cómo nuestro cuerpo regula la energía, la integración del metabolismo y la homeostasis calórica o energética. Primero, sobre la integración del metabolismo. Este concepto hace referencia a la coordinación entre las diferentes vías metabólicas que ocurren en los distintos tejidos del organismo, con el objetivo de mantener un equilibrio funcional. No se trata de procesos aislados, sino de una red dinámica donde participan el hígado, el tejido adiposo, el músculo esquelético, el sistema nervioso y otros órganos que se comunican a través de señales hormonales y nerviosas. Por ejemplo, en un estado postprandial, es decir, después de comer, predominan las hormonas anabólicas como la insulina que favorecen el almacenamiento de nutrientes. En cambio, durante el ayuno se activan hormonas catabólicas como el glucagón y la adrenalina, que movilizan las reservas energéticas. Esta coordinación asegura que siempre haya un suministro constante de energía para las funciones vitales, especialmente para órganos dependientes como el cerebro. Ahora pasamos al segundo punto, la homeostasis calórica o energética. Esta es la capacidad del organismo para mantener un balance entre la ingesta calórica y el gasto energético. Su objetivo principal es conservar estables los niveles de glucosa, ácidos grasos y cuerpos cetónicos en sangre, garantizando así el correcto funcionamiento celular. Este equilibrio es regulado por múltiples mecanismos. Por un lado, señales periféricas como la leptina, insulina, grelina y péptidos gastrointestinales que informan al hipotálamo sobre el estado energético corporal. Por otro lado, el sistema nervioso central, especialmente el hipotálamo, actúa como un centro integrador que regula tanto la conducta alimentaria como el metabolismo. Las funciones de esta homeostasis incluyen ajustar el apetito y la saciedad según las necesidades energéticas reales, además regular la termogénesis y el metabolismo basal, finalmente coordinar el uso de diferentes sustratos energéticos como glucosa, ácidos grasos y proteínas. Cuando ese sistema se desregula, por ejemplo en casos de obesidad o ayuno prolongado, se altera la capacidad del cuerpo para responder adecuadamente, lo que puede llevar a trastornos metabólicos crónicos. En resumen, tanto la integración metabólica como la hemostasis calórica son procesos esenciales para mantener la estabilidad interna del organismo, adaptándose constantemente a los cambios en la alimentación, la actividad física y las demandas del entorno. Para entender la homeostasis calórica o energética es clave conocer a la AMPK, una enzima que actúa como sensor del estado energético celular. Se activa cuando los niveles de ATP disminuyen, es decir, cuando la célula está en déficit energético. Una vez activada AMPK, promueve respuestas que restauran el equilibrio energético. Esta estimula la oxidación de ácidos grasos. Al activarla, disminuye su síntesis y facilita su uso como fuente energética a través de la beta-oxidación mitocondrial. También va a inhibir procesos que consumen energía como la síntesis de lípidos y proteínas, ya que ayudará a conservar recursos cuando el ATP es escaso. También favorece la lipólisis gracias a la activación de enzimas como HSL y ATGL, movilizando los triglicéridos del tejido adiposo para generar ácidos grasos libres que luego son utilizados como combustible. Después recibe señales de hormonas como leptina, que actúan sobre AMPK para regular el apetito, mejorar la sensibilidad a la insulina y aumentar el gasto energético. Finalmente estimulan la biogénesis mitocondrial a través de la activación de PGC1-alfa, promueve la formación de nuevas mitocondrias aumentando la capacidad de producción de energía de la célula. Este sistema también es relevante desde el punto de vista clínico. Fármacos como la metformina activan AMPK y son usados en el tratamiento de la diabetes tipo 2 al mejorar el metabolismo energético. Funciones del cerebro en la homeostasis calórica. El cerebro, especialmente el hipotálamo, juega un papel esencial en la regulación del equilibrio energético del cuerpo. Esto se conoce como homeostasis calórica. En pocas palabras, el equilibrio entre la energía que ingerimos y la que gastamos. Para mantener este equilibrio, el cerebro recibe señales de varias hormonas que van a actuar en corto, mediano y largo plazo. Por ejemplo, se liberan hormonas como la colecistoquinina, la cual va a ser secretada en el duodeno y ayuno, y el péptido similar al glucagón tipo 1, la cual va a ser secretada por las células L intestinales. Estas hormonas viajan por la sangre hasta el hipotálamo y activan neuronas que inducen la sensación de saciedad. También tenemos la insulina, que es producida por el páncreas en respuesta a la glucosa. Además de su función en el metabolismo de carbohidratos, la insulina también informa al cerebro que los niveles de energía son suficientes, ayudando así a controlar el apetito. Como ya dije, actúan en corto, mediano y largo plazo. En corto plazo, justo antes o durante la comida, se libera
grelina, una hormona producida por el estómago en respuesta al ayuno. Su función es aumentar el apetito. Hormonas como el péptido YY, secretado por el intestino delgado y el colon, actúan después de comer promoviendo la saciedad. Efecto de mediano y largo plazo. Reflejan las reservas de energía del cuerpo y modulan el comportamiento alimentario. La hormona que resalta en esta ocasión es la leptina. La leptina es una hormona clave en el control del apetito y el metabolismo energético. Cuando el tejido adiposo aumenta, también lo hacen los niveles de leptina. Esta hormona se comunica con el hipotálamo para así disminuir la sensación del hambre y aumentar el gasto energético. Además, la leptina inhibe la síntesis de ácidos grasos y estimula su oxidación, lo que significa que promueve la quema de grasas en lugar del almacenamiento. También tiene efectos sobre otras funciones como la fertilidad, el sistema inmune y el metabolismo óseo. Sin embargo, en la obesidad muchas personas tienen niveles altos de leptina, pero sus cuerpos se vuelven resistentes a sus efectos, lo que impide que se reduzca el apetito adecuadamente. El tejido adiposo tenemos que entender que ya no solo se considera solo un sitio de almacenamiento de grasa, sino que también es un órgano endocrino que libera hormonas llamadas adipoquinas. Mecanismo de acción de grelina, insulina y leptina. El control del apetito depende del equilibrio entre las señales que aumentan el hambre, orexigénicas, y señales que disminuyen el hambre, anorexigénicas. La grelina es una señal orexigénica que se libera cuando estamos en ayuno y activa neuronas en el hipotálamo que estimulan el apetito. La insulina y la leptina, en cambio, son señales anorexigénicas que disminuyen el apetito e incrementan el gasto energético. Estas hormonas se comunican con el núcleo arcuato del hipotálamo, que contiene dos tipos de neuronas. Las propiomelanocortina, que se activan con la leptina e la insulina y disminuyen el apetito. Y también la neurapeptida, las cuales son estimuladas por la grelina y van a aumentar el apetito. El balance entre estas señales determina si el cuerpo va a aumentar la ingesta de alimentos o a frenarla. Esta es una regulación fina, influenciada también por el entorno, el estrés y los hábitos alimenticios. Vamos a hablar del efecto del etanol en lo que es el metabolismo energético. Cuando nosotros consumimos alcohol, básicamente el cuerpo lo reconoce como una sustancia tóxica y lo pone como prioridad para que nosotros lo podamos eliminar, incluso por encima de nutrientes, carbohidratos o proteínas. Esto tiene consecuencias importantes en lo que es el metabolismo energético. Ahora, ¿qué sucede mientras nosotros pasamos por un metabolismo hepático del etanol? El etanol se va a metabolizar principalmente en lo que es el hígado y esto ocurre en dos pasos principales. El etanol va a convertirse a acetaldehído, que esto es gracias a una enzima que es la alcohol deshidrogenasa. Este paso va a producir un NADH a partir de un NAD. Ahora pasamos al siguiente paso, que este acetaldehído se convierte en acetato, gracias a una de las enzimas que es aldehído deshidrogenasa. Y nuevamente se hace un NADH a partir de un NAD. ¿Qué causa el exceso de NAD? Lo que pasa es que la relación entre NADH y NAD aumenta muchísimo. Esto básicamente desproporciona y altera rutas metabólicas claves, especialmente las que dependen del equilibrio entre estas coenzimas. Entonces, entre las alteraciones metabólicas vamos a tener la inhibición de la glucogénesis, ya que el exceso de NADH convierte el piruvato en lactato, lo cual nos va a dar una acidosis láctica. También tenemos el oxalacetato, que se va a reducir en maltato y va a haber menos sustrato para la gluconeogénesis.
y el resultado va a hacer que la persona pueda tener hipoglucemia, especialmente en ayuno o en una desnutrición. También tenemos la inhibición de lo que es la beta oxidación en ácidos grasos. El cuerpo básicamente no puede usar bien las grasas como fuente de energía y en vez de oxidarlas, las acumula. Esto ocasiona el hígado graso. Luego tenemos estimulación de síntesis de triglicéridos. El exceso también de NADH estimula la formación de triglicerol 3-fosfato. Este, junto a muchos ácidos grasos acumulados, básicamente hace que el triglicérido pueda ir a cualquier parte y esté en todos los tejidos. Y luego también alteración del ciclo de Krebs. El acetil-CoA generado por el metabolismo del etanol no puede entrar eficientemente al ciclo porque es necesario un oxalacetato que sea desviado. Entonces, el exceso de acetilcolina básicamente se desvía a la síntesis de cuerpos cetónicos, lo cual da una cetosis alcohólica. Para terminar y hacer un pequeño resumen, el etanol básicamente interfiere profundamente en el metabolismo energético al alterar el balance o la relación entre NADH y NAT. Esto reprime glucogénesis, bloquea la beta-oxidación de ácidos grasos, favorece a la síntesis de lípidos, lo conduce a una persona a la hipoglucemia, acidosis láctica o estenosis hepática. El hígado deja de ser una fábrica de energía eficiente para convertirse en un campo de batalla metabólico. Y obesidad. La obesidad no solo implica un aumento de peso, sino también cambios importantes en el nivel celular y metabólico, especialmente en el tejido adiposo. Cuando una persona mantiene una dieta hipercalórica o un desequilibrio por tiempo prolongado, los adipocitos, o sea, las células de tejido graso, comienzan a almacenar más lípidos, lo que genera dos efectos. La hipertrofia de adipocitos, que es el aumento en el tamaño de las células grasas. La hiperplasia de adipocitos, también, que es el aumento en el número de células grasas. A medida que los adipocitos se agrandan, se vuelve más difícil que funcionen correctamente. Esto lleva a un cambio del estado metabólico del tejido adiposo, pues pasando de un ambiente antiinflamatorio a uno proinflamatorio. En un tejido adiposo sano, se liberan señales que ayudan a regular el metabolismo de forma adecuada. Pero en la obesidad, estos adipocitos disfuncionales liberan citocinas inflamatorias, que inducen un estado de inflamación crónica de bajo grado. Esta inflamación está relacionada con enfermedades como la resistencia a la insulina, la diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares. Por eso se dice que la obesidad es una condición metabólicamente activa, no solo es una cuestión de exceso de grasa. Además, esta inflamación también puede afectar el cerebro y alterando así la regulación del apetito y perturbando el ciclo de la sobrealimentación. Efectos beneficiosos del ejercicio. El ejercicio físico regular produce efectos positivos en varios sistemas del cuerpo, especialmente a nivel metabólico. Aumenta la sensibilidad a la insulina. Las células, especialmente las musculares, captan mejor la glucosa, lo que mejora el control glicémico y reduce el riesgo de diabetes tipo 2. Favorece la oxidación de ácidos grasos. Durante el ejercicio prolongado, el cuerpo utiliza más grasas como fuente de energía, lo que contribuye a la pérdida de tejido adiposo. Estimula la biogénesis mitocondrial. Se forman más mitocondrias en las células musculares, mejorando la capacidad para generar ATP. Mejora el perfil lipídico, disminuye los niveles de triglicéridos y colesterol LDL y puede aumentar el HDL, reduciendo el riesgo cardiovascular. Beneficia el sistema nervioso. Se incrementa la liberación de neurotransmisores como serotonina y dopamina, lo que mejora el estado de ánimo, la concentración y reduce la ansiedad y el estrés. Cambios en el metabolismo según el estado nutricional. 1. En estado postprandial, después de comer. Alta glucosa plasmática, secreción de insulina por el páncreas. La insulina estimula la glucólisis, uso de glucosa para producir energía, glucogénesis,
el almacenamiento de glucosa como glucógeno en el hígado y el músculo, lipogénesis, conversión de glucosa en ácidos grasos en el hígado. Además, inhibe la lipólisis y la gluconeogénesis. El cuerpo está en un estado anabólico, almacenando energía y promoviendo la síntesis de biomoléculas. 2. En ayuno prolongado, más de 12-24 horas. Baja glucosa plasmática, aumenta la secreción de glucagón, cortisol y otras hormonas catabólicas. El metabolismo se adapta para mantener la glucosa y proveer energía. Gluconeogénesis, producción de glucosa a partir de compuestos no glúcidos como aminoácidos, glicerol y lactato. Lipólisis, degradación de triglicéridos para liberar ácidos grasos y glicerol. Cetogénesis, en el hígado los ácidos grasos se convierten en cuerpos cetónicos, fuente de energía para el cerebro y el músculo. Proteólisis, degradación de proteínas musculares para liberar aminoácidos que alimentan la gluconeogénesis. El organismo entra en un estado catabólico donde prioriza la supervivencia utilizando sus reservas energéticas. Muy buenas noches con todos. Hoy voy a presentar un caso clínico que nos va a ayudar a integrar las diversas rutas metabólicas. Se trata de un paciente varón de 58 años con antecedentes de diabetes tipo 2 desde hace 10 años, que ha tenido una mala adherencia a su tratamiento. Nos dicen que llega a emergencias con síntomas como náuseas, vómitos, respiración rápida y profunda, fatiga intensa y dolor abdominal. En los exámenes de laboratorio se va a encontrar hiperglucemia severa, un pH bajo, acidosis metabólicas con bicarbonato reducido y cuerpos cetónicos positivos en orina. Por la clínica y los hallazgos de laboratorio, el diagnóstico es cetoacidosis diabética, que viene a ser una complicación metabólica grave donde la falta de acción de la insulina desregula múltiples rutas metabólicas. En cuanto al tejido adiposo, por la falta de insulina, se activa la enzima lipasa sensible a hormonas que va a hidrolizar triglicéridos en glicerol y ácidos grasos libres. Los ácidos grasos van a viajar por la sangre unidos a la albúmina hacia el hígado y el glicerol será usado en la gluconeogénesis hepática. Aquí es donde empieza el desequilibrio energético. En cuanto al hígado, va a ocurrir un aumento de lo que es la beta-oxidación, que degrada los ácidos grasos a través de las enzimas acil-CoA deshidrogenasa, enoil-CoA deshidrogenasa, 3-hidroxiacil-CoA deshidrogenasa y tiolasa, produciendo grandes cantidades de acetil-CoA. Pero como la glucosa no va a entrar a las células, el oxalacetato se desvía a la gluconeogénesis y el ciclo de Krebs se va a ver limitado. Por eso, el exceso de acetil-CoA se desvía hacia la cetogénesis. En pocas palabras, como el ciclo de Krebs no va a poder procesar todo ese acetil-CoA porque falta oxalacetato que se desvía a la gluconeogénesis, el hígado convierte el exceso en cuerpos cetónicos. Este proceso se llama cetogénesis y es lo que va a causar la acidosis. Además, el hígado aumenta otras rutas como lo es la gluconeogénesis, donde se forma nueva glucosa desde aminoácidos, lactato y glicerol, y la glucogenólisis, que viene a ser la degradación de glucógeno. Ambas de estas rutas van a elevar más la glucosa en la sangre. En cuanto al músculo, sin insulina no va a poder captar glucosa porque el transportador GLUT4 no está activo. Por eso, aunque haya glucosa en sangre, las células van a estar en hambre energética. Ahí, como pueden observar, hay un cuadro donde se puede ver la ruta metabólica y en el caso del paciente cómo se encuentra, ¿no? La glucólisis se va a encontrar disminuida porque falta de insulina, no entra glucosa a las células musculares y adiposas, porque el GLUT4 no está activo. La gluconeogénesis va a estar aumentada porque el hígado intenta compensar la falsa hipoglucemia celular sintetizando más glucosa, ¿no? Usa lactato, aminoácidos y glicerol. La glucogenólisis también va a estar aumentada, donde el hígado va a degradar glucógeno para poder liberar glucosa en la sangre. La lipólisis va a estar aumentada porque el tejido adiposo va a liberar ácidos grasos porque va a percibir el hambre energética.
La beta-oxidación también lo vamos a encontrar aumentado, donde el hígado va a usar los ácidos grasos como fuente de energía generando mucho acetil-CoA. Tenemos la síntesis de cuerpos cetónicos también aumentado, porque el exceso de acetil-CoA se va a convertir en cuerpos cetónicos, causando lo que es la acidosis metabólica. El ciclo de Krebs también va a estar parcialmente bloqueado porque se acumula acetil-CoA y falta oxalacetato, ya que se va a desviar hacia gluconeogénesis. Y por último tenemos a lo que es el transporte de glucosa disminuido, porque el GLUT4 no se transloca sin insulina, entonces la glucosa queda en sangre, dando así al paciente lo que es la hiperglucemia. Gracias.